Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Aldana, soy del programa de enfermería y el tema del cual nos corresponde hablarles hoy es conceptos básicos de genética. Genética se trata del desarrollo, técnicas y métodos y procedimientos que permiten una manipulación directa del material genético para alterar la información hereditaria de una célula, organismo o población. La genética es una rama de la biología relacionada con el estudio de los genes, la variación genética y la herencia en los organismos. Un alelo es cada uno de los dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno parte del padre y el otro de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. Se denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas, que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. El proceso de replicación, autorreplicación, duplicación o autoduplicación del ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica. De esta manera, de una molécula de ADN única se obtienen dos o más réplicas de la primera y la última. La traducción es el segundo proceso de la síntesis proteica que ocurre en todos los seres vivos. Se produce en el citoplasma donde se encuentran los ribosomas. En la célula eucariota ocurre también en el retículo endoplasmático rugoso y las mitocondrias tienen su propio proceso de traducción. La transcripción es el primer proceso de la expresión genética, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína utilizando diversos ARNs como intermediarios. La transcripción es el proceso por el cual se genera una copia de RNA a partir de la secuencia de un gen. Esta copia, llamada una molécula de ARN mensajero, deja el núcleo de la célula y entra en el citoplasma, donde dirige la síntesis de la proteína que codifica. El gen es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están dispuestos unos tras otros en estructuras llamadas cromosomas. Un cromosoma contiene una molécula larga de ADN, solo una parte de la cual corresponde a un gen individual. Los seres humanos tienen aproximadamente 20.000 genes organizados en sus cromosomas. El ARN o ácido ribonucleico es una molécula similar a la de ADN. A diferencia del ADN, el ARN es una cadena sencilla. Una hebra de ARN tiene un eje constituido por un azúcar y un grupo de fosfato de forma alterna. Unido a cada azúcar se encuentra una de las 4 bases adenina, uracilo, citosina o guanina. Hay diferentes tipos de ARN en la célula: el ARN mensajero y el ARN ribosomal y el ARN de transporte. El ADN o ácido deoxirribonucleico es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. El nombre viene de su estructura. El ADN tiene una parte central con un azúcar y un fosfato, a la que se enlazan unas moléculas llamadas bases. La desoxirribosa se refiere al azúcar y el nucleico es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Estas bases pueden ser de 4 tipos: adenina, citosina, timina y guanina, nombradas normalmente como A, C, T, G, y el orden es en que se combinen una después de la otra, y es lo que codifica la información genética. La mitosis es el proceso celular por el cual se producen dos núcleos idénticos en preparación para la división celular. En general, la mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como del resto de contenido en dos células hijas.
La meiosis es la formación de óvulo y espermatozoides en organismos con reproducción sexual. Las células del cuerpo son diploides, es decir, que contienen dos juegos de cromosomas, uno de cada progenitor. Para mantener este estado, el óvulo y el espermatozoide, que se unen durante la fecundación del bebé, debe ser haploides, lo que significa que cada uno debe contener un único conjunto de cromosomas. Durante la meiosis, las células diploides se replican su ADN seguido de 2 rondas de división celular, produciendo 4 células sexuales haploides. Buenas, estudiantes y profesora. Mi nombre es John Alexander Roa Rodríguez y soy un estudiante de enfermería. El heterocigoto es el que tiene dos alelos diferentes. El alelo dominante, que es el que tiene la A mayúscula, y el alelo recesivo, que es el que tiene la A minúscula. En el ciclo haploide, el individuo pasa la mayor parte de su vida en este ciclo. El adulto genera gametos también haploides y al encontrarse con otro adulto genera una mitosis. Cuando los dos se encuentran y hay una fecundación, aparece un cigoto, que es este de acá. Ese cigoto, por meiosis, va a formar un embrión haploide. Y ese embrión se hará grande por mitosis, formando más individuos haploides. Y este es el ciclo haploide. En el ciclo diploide, los adultos ya somos diploides, somos 2N. Al momento de hacer la meiosis, es para formar nuestros gametos o células sexuales. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer realizan la fecundación, es para unir sus gametos y así generar un cigoto 2N. Este cigoto crece por mitosis hasta hacer un embrión, y el embrión sigue creciendo hasta ser un adulto, y este es el ciclo diploide. Los aminoácidos. Los aminoácidos son importantes ya que son los ladrillos de las proteínas. Algunos son esenciales y deben ser consumidos en la dieta y otros pueden ser creados por el cuerpo. Los aminoácidos sirven de muchas funciones esenciales. Una de las funciones más importantes es producir proteínas, porque los aminoácidos se unen para formar la variedad de proteínas que el cuerpo necesita. Forman proteínas cuando se unen en cadenas largas y de distintas maneras. En total hay 21 aminoácidos, 9 son esenciales, o sea que el cuerpo no los produce y se obtienen por medio de la alimentación. 12 no son esenciales, lo que significa que son producidos por el cuerpo. Los aminoácidos esenciales son los que obtiene de alimentos son la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, el trionina y el triptófano y la valina. Los aminoácidos esenciales producen muchos beneficios al cuerpo y algunos de los beneficios son de la lisina, que ayuda al crecimiento de los huesos, y la valina provee energía al cuerpo. Proteínas. Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes. Están formadas por una recepción de aminoácidos. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y en menor proporción azufre y fósforo. A veces pueden contener hierro, cobre y otros elementos. Son macromoléculas formadas por la unión de aminoácidos. Los tipos de proteína se varían según su composición. Las holoproteínas, si la proteína está constituida exclusivamente por aminoácidos, y la heteroproteína si además de aminoácidos contiene algún otro tipo de molécula.
La oroproteína contiene proteínas fibrosas y proteínas globulares. Y la heteroproteína contiene cromoproteínas, glicoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Genotipo. Es el contenido genético, el genoma específico de un individuo en forma de ADN. De otro modo, el genotipo puede definirse como el conjunto de genes de un organismo. Fenotipo. El fenotipo es la expresión del genotipo en función determinada del medio ambiente. Es cualquier característica como por ejemplo su morfología, desarrollo, fisiología y comportamiento. Se ve afectado por factores ambientales y por las alteraciones que tenga el individuo con él. Dominante y recesivo. Entonces, se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Cada individuo recibe dos versiones de cada gen conocidas como alelos, una de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa en el gen es dominante. El efecto del otro alelo, denominado recesivo, queda enmascarado. Homocigoto. Cuando los alelos de un gen son iguales, se habla de un individuo homocigoto.